14 minutos para las 8 de la mañana, jueves 25 de septiembre. Estamos en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Conversamos esta mañana con Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. No, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Encantado de estar conversando contigo. Antonio, hablemos un poquitito de, no sé si controversia, porque de repente queda como un poco grande el título, pero sí al menos el debate que se instala a partir de una evidencia que reflejaste durante esta semana respecto de la situación de los migrantes a la que aludiste en estos días, y que donde tú decías que a lo mejor el concepto de regularización no era el más adecuado, el concepto de formalización pudiese ser el más adecuado respecto de lo que se requiere hacer con los migrantes que están participando además muy activamente en este campo productivo. Primero no me quiero concentrar podemos discutir sobre el concepto, pero me parecería, digamos, que es como buscar la cuña y no es el sentido de esta conversación, sino que más bien entender el tema de fondo, el proceso de fondo que está viviendo el agro chileno y los migrantes en nuestro país. Trata de darme un contexto, si es posible, de más o menos cuántos trabajan y en qué condiciones trabajan. Sí, bueno, Juan Manuel, el contexto global mundial, ¿no es cierto?, es el siguiente. Más de 250 millones de personas se trasladan de un lugar a otro a trabajar, a buscar mejores expectativas laborales. En Chile han salido 1,5 millones de chilenos a trabajar al mundo y han llegado a Chile casi 2 millones de personas a vivir, a trabajar a Chile, ¿no? Y de estos 2 millones de personas, hay un porcentaje importante que son ilegales, ¿ya? ¿Por qué son ilegales? Porque muchos de esos inmigrantes solicitaron una visa de trabajo, ¿no?, a el Estado de Chile, a las instituciones del Estado de Chile, y Chile o no pudo contestar porque no tenía las capacidades, o simplemente se demoró más de un año en contestarle a esas solicitudes de visas de trabajo. Entonces, ¿qué ocurrió en el intertanto? Que simplemente el inmigrante, ¿no?, entró a Chile con visa de trabajo, ¿no? Sabemos quién es, entró con visa, perdón, de turista, ¿no? Ajá. Entró, sabemos quién es, sabemos cuándo entró con visa de turista, y esa persona debió haber salido de Chile y no salió de Chile, se quedó en Chile, ¿no? Y con el tiempo fue adquiriendo un vínculo laboral, un vínculo familiar, y está activo en nuestro país. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Dado a que mucha de esta gente es buena, honrada y trabajadora, ¿no? Hagamos un proceso de formalización. Dado que el Estado de Chile, porque no tenía las capacidades, o se demoró mucho en contestarle o simplemente no contestó, ¿no? Y mucha de esa gente está en Chile, no solamente en la agricultura. Tenemos trabajadoras de casas particulares, tenemos gente que trabaja en bombas de benzina, en el comercio, en restaurantes, etcétera, etcétera. Y gran parte de ellos en la agricultura. ¿Qué ocurre en la agricultura? Que es muy intensiva en mano de obra. Más de 1 millón de personas trabajan en la agricultura en forma directa, y otro 1 millón de personas trabajan en forma indirecta. Una agricultura que exporta 13.500 millones de dólares, ¿no? Y una agricultura que es un motor de desarrollo para muchas regiones del país. Y nosotros no queremos caer en la informalidad laboral. Chile, como país exportador, tiene que cumplir con todas las buenas prácticas agrícolas, dice relación con seguridad e higiene, y también tenemos que cumplir con las buenas prácticas laborales. No podemos caer en la informalidad laboral, porque cuando exportamos, ¿no?, tenemos que acreditar que estamos cumpliendo todas estas certificaciones, especialmente las Ajá. buenas prácticas laborales. Por Antonio, eso, déjame preguntarte, perdona, sí, ¿hay alguna estadística de cuánta informalidad laboral podría estar en estos momentos mira, afectando a esta eh, zona productiva? Mira, nosotros creemos que a la agricultura en particular son cerca de 250.000 personas, ¿no? Y yo te quiero poner varios ejemplos, Juan Manuel. Me reuní con el cónsul de Bolivia en Chile. Ujú. Le pregunté el año pasado, cónsul, ¿cuántos bolivianos han entrado a Chile? Han entrado 200.000. ¿Y cuántos han entrado con visa de trabajo? 15.000.
me respondió. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional de Migraciones se demoraba más de un año en contestar, ¿no? La aceptación de esa visa Mercosur, que hoy día la tenemos y hoy día está funcionando, Juan Miguel, Juan Manuel. Hoy día está funcionando. Hoy día el Servicio Nacional de Migraciones se demora 15 días en responder, pero hace un año y medio se demoraba más de 8 meses en responder. ¿Ya? Entonces, como es gente que sabemos quién es, que entró con visa turista, ¿no? Que está en Chile y no salió, nosotros dijimos, yo en particular, hagamos una formalización de esta gente que está aportando mucho a la economía y al crecimiento del país, en un país que la tasa de natalidad es bajísima, una de las más bajas del mundo. Entonces, por eso hablamos de iniciar este proceso de formalización para gente que está aportando a la sociedad. Por supuesto que el que comete delitos, ya sea chileno, tiene que ir a la cárcel. Y si es extranjero, tiene que ser expulsado de Chile, ¿no? Pero cuando uno acredita un vínculo laboral, un vínculo familiar y tiene sus papeles de antecedentes intachables, nosotros decimos, sinceremos el tema. ¿Por qué no logramos que esa persona se pueda formalizar para que tenga un trabajo y un contrato de trabajo y no caigamos en la informalidad laboral? De eso estamos hablando, Juan Manuel. Antonio, básicamente hay quienes piensan, y probablemente entre ellos también en un año electoral puede darle material, carne a los políticos para plantear que los trabajadores chilenos pueden pensar que esto se convierte en una competencia para ellos. Tratemos de definir también qué es lo que ocurre con los chilenos y los extranjeros en el ámbito laboral, en el mundo del agro. Correcto. Tenemos que ver a los inmigrantes como un complemento a la fuerza laboral nacional y no como una competencia. ¿Qué ocurre en la agricultura en particular? Que es muy intensiva en mano de obra, especialmente en ciertas labores agrícolas, llámese poda, llámese ajuste de carga o llámese cosecha. Un ejemplo, Juan Miguel, Juan Manuel, este año vamos a necesitar 350.000 personas para cosechar cereza. Ujú. ¿Tenemos la fuerza laboral nacional para cosechar esas cerezas? No la tenemos, ¿no? Porque no existe la disponibilidad. Y por eso, ¿no es cierto?, el inmigrante es un aporte, pero con visa de trabajo, en forma legal, no regularizada. Ayúdame, Porque la... perdona, Antonio, ayúdame a entender esto, porque hemos tenido un problema estructural en términos de desempleo, no logra bajar del 8%, y sí, 8,7 si miramos el último trimestre móvil. Por lo tanto, significa que efectivamente tenemos un problema de desempleo en nuestro país. ¿Por qué no estamos viendo una mayor disminución o no estamos viendo que este sector que es tan demandante de mano de obra, la agricultura, o sea, evidentemente es muy demandante de mano de obra todavía, a pesar de que la tecnología, digamos, hay ciertas cosas que está haciendo hoy que antes hacía el hombre, que no logra absorber una parte de esas personas que están desempleadas? Te lo voy a preguntar de otra manera, porque también aparece generalmente, creo yo, una forma muy simplista, el clásico prejuicio de decir que no, que hay trabajo que los chilenos ya no quieren hacer. Sí, mira, bueno, este índice de cesantía es ahora. ¿Qué ocurre, Juan Manuel? Que las zonas agrícolas muy intensivas en mano de obra son las zonas frutícolas, ¿no? Entonces, si yo estoy en Antofagasta, por ejemplo, me cuesta venir al Maule a cosechar cereza. ¿Qué pasa con el trabajador boliviano? Que tiene una cultura de trabajo agrícola muy profunda y muy desarrollada. Ha sido una suerte de especialista en trabajar en distintas labores agrícolas, ¿no? Y al trabajador boliviano sí le acomoda trabajar en el sector agrícola porque tiene la cultura agrícola, porque lo conoce, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en Chile, no? Que el trabajo agrícola es un trabajo que requiere de un esfuerzo físico, ¿no? Eh,
Y no es un trabajo cómodo. Por ejemplo, en el verano trabajamos al aire libre con altas temperaturas. En el invierno trabajamos, ¿no es cierto?, al aire libre con muy bajas temperaturas. Requiere también de un esfuerzo físico, que lo estamos abordando a través de la mecanización y de la incorporación de la tecnología, ¿no es cierto? Pero hay una escasez de mano de obra en estos PIC de labores agrícolas que, aunque el trabajador nacional quiera ir a realizar esa labor, Ujú. no tenemos el suficiente número de trabajadores. Y esta es la historia no solamente de Chile, esto ocurre en Nueva Zelanda, esto ocurre en Australia, esto ocurre en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque los trabajos en la agricultura son muy estacionales, ¿no? Y hay muchos trabajadores agrícolas, ¿no es cierto?, chilenos, que prefieren, ¿no es cierto?, un contrato indefinido y permanecer durante todo el año en esa empresa. Entonces, esta visa, ¿no es cierto?, temporal por faena determinada que hemos acordado con el Servicio Nacional de Migraciones, nos acomoda mucho. Es una visa temporal, ¿no es cierto?, por faena determinada, donde el trabajador viene a Chile, realiza su labor y vuelve a su país. Lo que ocurre, Juan Manuel, que esa visa temporal hace 2 años no la teníamos, Claro. ¿no? Porque no teníamos, las instituciones del Estado de Chile, ¿no? No estaban preparadas para recibir todas estas solicitudes de visas de trabajo. Hoy día lo tenemos, pero hubo mucha gente que entró con visa de turista y permaneció en Chile. Y nosotros decimos, en vez de cometer una ilegalidad, ¿no es cierto?, formalicémosla, ¿no? Para que esa persona tenga un contrato de trabajo digno, ¿no? Ahora, se ha hablado mucho, no, es que el mundo empresarial quiere mano de obra barata. Eso no es así. Mano de obra barata es mano de obra, ¿no es cierto?, informal. Cuando no hay un contrato de trabajo, el costo empresa para un emprendedor que tiene un contrato de trabajo tiene un costo de un 42% mayor a esa persona que trabaja informalmente, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, ordenemos la casa en esta materia. Hay gente buena, honrada y trabajadora que vino a Chile a trabajar en distintos sectores de la economía. Démosle la posibilidad de formalizarlo, ya que son un aporte para el país, ya que son un aporte para el crecimiento económico del país, ya porque tampoco tenemos la suficiente fuerza laboral nacional y porque queremos crecimiento económico, ¿no? Y la tasa de natalidad en Chile, ¿no es cierto?, ya sabemos cuál es. Entonces creemos que Ujú. llegó la hora de ordenar la casa y Perfecto. sincerar este tema. Muy bien, pues Antonio, queremos agradecerte estas precisiones en esta conversación esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando. Muchas gracias, Antonio.